Bueno, ahí vamos a... bien, eso es, digamos, el concepto en cuanto a espacio. ¿Está bien? Ahora, si uno quisiera de alguna manera tratar este tipo de movimientos, graficarlo, ustedes se acuerdan que en la parte de la secundaria, había un tipo de gráfico que a nosotros nos ayudaba mucho para interpretar ciertas cosas, que eran un par de ejes cartesianos, ¿está bien? Nosotros hacemos un eje cartesiano, lo manejamos, trazamos así, este era nuestro i, aquí abajo era nuestro menos i, ¿está bien? Esta parte iba a ser x, y esta parte de acá iba a ser menos x. ¿Bien? Ahora, esto era para tratar de meter ahí valores o coordenadas, digamos, negativas, positivas. Pero este tipo de movimiento, cuando se habla de espacio, no se habla de recorrió menos 2 kilómetros. Tuvo una velocidad de menos 20 kilómetros por hora. ¿Está bien? Siempre se manejan con valores positivos. Entonces, cuando uno llega al momento de graficarlo, esta parte directamente no va. ¿Está bien? Y lo único que queda es este tipo de gráfica. ¿Está bien? Donde queda la parte positiva del eje Y y la parte positiva del eje X. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, y lo voy a poner más grande, imagínense que hago esta escala y digo, bueno, el eje de las X va a ir representado, ¿sí? Digamos, el tiempo. ¿Está bien? Entonces ponemos acá el tiempo, ¿está bien? Y vamos a poner entre paréntesis la unidad en que va a estar. ¿Está bien? Como nosotros estuvimos recién manejando en segundo, vamos a poner acá segundos. Puede ser una S o la abreviatura que aparece por ahí también, C, de segundo. ¿Está bien? Hagamos acá, respecto a este punto de partida de la unión de los dos ejes, tomémosles a una cierta distancia, pongámosles 1, que va a ser un segundo, otra distancia igual va a ser el 2, otra distancia igual va a ser el 3, ¿está bien? Y así sucesivamente. ¿Está bien? E imagínense que la parte del eje era así, en vez de ir y acá, va a ir espacio recorrido, ¿está bien? Imagínense que la X representaba el espacio, habíamos dicho, aparecía como la E de espacio o la X de espacio, y entre paréntesis vamos a poner la unidad. Como acá en el dibujito de acá arriba, yo les puse de prepo, digamos que el espacio recorrido en kilómetros, vamos a tratar de representar en esta gráfica que les presento acá los kilómetros. ¿Está bien? Entonces, entre paréntesis se pone la unidad en la cual va a estar basado este tipo de gráfica. ¿Está bien? Imaginemos que de acá, desde punto cero a una cierta altura, le ponemos 100. Vamos a poner 50. Ponemos 50. A otra distancia más arriba le ponemos 100. Otro más arriba le ponemos 150. Otro más arriba le ponemos 200. ¿Sí? Y otro campo más arriba 250. ¿Sí? O sea que la parte no es que tiene que ser también 1, 2, 3. Yo no puedo hacer de esta manera también. Siempre y cuando los espacios sean iguales. ¿Está bien? Les pido por favor apaguen los audios, así no se acopla. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de representar en esta gráfica, ¿sí?, el espacio que recién estábamos hablando. Decíamos que en el primer tramo, en el punto 1, del punto de arranque al punto 1, había recorrido 80 kilómetros en un segundo. Entonces, si de acá está 50 y acá 100, más o menos el 80 estará por acá. ¿Cómo se hacía para marcar ese punto de intersección de tiempo y el espacio, en este caso? Fíjense que este 1 representa segundos
Yo este 1, ¿qué hago? Me paro acá y trazo una línea punteada paralela al eje de la Y hacia arriba. ¿Hasta qué altura me voy a mostrar en forma paralela al eje Y y perpendicular al eje de las X, desplazándome hacia arriba? Hasta la altura donde coincida, en cuanto a kilómetros, 80. 80 tengo acá, y en este punto de 80 desplazo una línea punteada en forma, digamos, paralela al eje de la X hasta que tenga una intersección. Este punto es el que a mí me va a marcar gráficamente que el vehículo recorrió en el tiempo de un segundo, ¿cuánto de distancia? En cuántos kilómetros de este punto acá, 80 kilómetros. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo ese punto. Ahora el segundo punto, después recorrió 80 más, o sea que se fue a 160. Tengo 150, tengo 160 acá. Entonces, tiro una línea punteada. ¿Hasta dónde le tiro una línea punteada? Ahí recorrió un segundo más, o sea, recorrió 2 segundos. Trazo una línea punteada hasta la intersección de las dos hasta obtener otro punto. ¿Qué me dice gráficamente en el espacio este punto? Que el vehículo recorrió 160 kilómetros en un tiempo de ¿qué? De 2 segundos. ¿Está bien? Y hacemos el tercer tramo. El tercer tramo, ¿cuál fue? Hizo 80 kilómetros más, o sea, se fue a 240. Entre 200 y 250, si esto lo separo, divido 5 divisiones, más o menos está por acá, 240. Desplazo una línea punteada, paralelo al eje de las X, ¿hasta dónde? Hasta que se intersecte con, ¿qué tiempo recorrió? Hizo el segundo más, o sea, 3 segundos. Me desplazo hacia arriba hasta obtener un punto, ¿sí?, de intersección. Si esos puntos, yo agarro una regla y los trazo, me voy a dar cuenta que esa regla me permite unir estos puntos a través de una recta. ¿Está bien? A partir de una recta. Este tipo de gráfica, que es una recta lineal, no es una recta que tiene quebradas, que hace así, va para acá, va para allá. Es una recta que pasa por estos 3 puntos. Esta es la forma de gráfica de este tipo de movimiento. Recorre a tiempo, recorre en un segundo, recorre esta distancia. Si duplico el espacio, duplico el tiempo, si triplico el espacio, triplico el tiempo. Es justamente, ¿sí? Justamente el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Este tipo de gráfica en cuanto a espacio. ¿Está? Si a alguien le da un tipo de gráfica a esta, que se dan cuenta que el eje de la Y está en kilómetros, metros, ¿está bien? Y aparece la X y dice, es una gráfica que tiene que ver el espacio, ¿sí? Y que acá en el eje de la X se aparece segundo en función del tiempo. Entonces, lo que me está mostrando la gráfica esta es el desplazamiento de un vehículo. ¿Está bien? ¿Cómo será el desplazamiento de ese vehículo? Y bueno, yo me fijo así que es una línea recta. Entonces, seguramente el tipo de movimiento que tuvo ese vehículo es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta? Me acuerdo de la definición. La definición decía que un movimiento rectilíneo uniforme era aquel tipo de movimiento en que se recorrían espacios iguales en tiempos iguales. ¿Cómo es eso de espacios iguales en tiempos iguales? Fíjense que si yo hago un segundo, recorrí 80 kilómetros, o sea, estoy en 80. Si recorrí otro tiempo igual, o sea, un segundo más, recorrió el vehículo otros 80 kilómetros, estoy en 160 ahora. Si hizo un segundo más de tiempo, ¿cuánto recorrió? 80 kilómetros más, o sea, de 160 y 80 están 240 ahora. Justamente son estos 3 puntos. Digo, este tipo de gráfica se refiere a un vehículo que se está desplazando en MR1. ¿Está bien? De esa manera yo me doy cuenta que el movimiento del vehículo es MR1. ¿Está bien? Fíjense, digamos, la dimensión que cobra esto que estamos viendo. ¿Estamos? Este es el tipo de gráfica que tiene este tipo de movimiento.
Ahora, vamos a seguir analizando esto. Entonces, esta es la gráfica. Ahora, vamos a ver por acá. Vamos a ver otra definición. Acá. No quiero borrar todavía el gráfico. Vamos a ver lo que es el concepto de velocidad. ¿Está bien? El concepto de velocidad, que se va a simbolizar con la letra B corta mayúscula, velocidad, va a ser igual a el espacio final menos el espacio inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Está bien? Esa es la definición de velocidad. Va a ser un cociente donde en el numerador vamos a tener una resta. ¿Y qué va a ser la resta? Es lo que vimos recién. Esto tiene que ver con espacio, que es la x final, espacio final menos el espacio inicial, dividido el tiempo. Nada más que acá es una resta de dos tiempos, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Esa es la definición de velocidad. Ahora, profesor, ¿cómo aplicamos esta fórmula que usted me está presentando ahora en este tipo de análisis que estamos haciendo? Bueno, vamos de a poquito yendo. Vamos a borrar esta gráfica, ¿sí? No quise, la podría haber mostrado al final, las tres tipos de gráficas, los tres tipos de gráficas. Otras gráficas más y hacer todo un espacio donde hago las gráficas. Pero ya que estamos hablando de espacio, dije, bueno, vamos a ver la gráfica que responde, que tiene que ver con el espacio en función del tiempo, ¿sí? De este análisis que estamos haciendo, ya que estamos hablando de espacio, ¿está bien? Ahora veamos el tema de velocidad. Fijémonos, vamos a analizar este punto, de 0 a 1, ¿sí? Imagínense que este es nuestro 0. Vamos de 0 a 1, de 0 a 1, vamos a analizar la velocidad. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá velocidad 1. ¿Sí? Vamos a ver V sub 1. La velocidad que tiene que ver con el espacio 1, o sea, de acá hasta acá. ¿Está bien? Hacemos el cociente según la fórmula que recién yo les presenté. Digamos, ¿cuál va a ser acá mi espacio final? Si el punto, estoy analizando este tramo de 0 a 1, o sea, acá, ¿cuál va a ser mi espacio final? ¿Cuál va a ser mi punto final? Va a ser acá, 80. 80. ¿Sí? Entonces pongo 80 kilómetros acá. 80 kilómetros. Ese va a ser mi X sub F. Menos. ¿Y mi X sub Y quién va a ser? Acá en este caso va a ser mi parámetro de referencia, mi inicio, donde el vehículo se arrancó, digamos, 0. ¿Está bien? Va a ser 0. Bien, ahora en cuanto a los tiempos, ¿cuál va a ser el tiempo final? Yo les había dicho que cuando recorrió 80 kilómetros, me fijé con el cronómetro y me decía que tardó un segundo. O sea que acá, en este punto acá, había hecho un segundo tardó. ¿Está bien? O sea que mi tiempo final va a ser un segundo. Entonces pongo un segundo menos el tiempo inicial. ¿Y quién es mi tiempo inicial? Mi tiempo inicial va a ser el parámetro de referencia, 0. Si es 0 para mi inicio en cuanto a recorrer espacio, este va a ser espacio 0. Mi parámetro de referencia a contabilizar, mi tiempo también va a ser 0 ahí. Ahí es como que, digamos, las unidades toman como patrón de referencia este punto. Este va a ser mi punto 0. ¿Está bien? Entonces, cuando hablo de tiempo inicial, también va a ser 0. Si yo hago la resta, 80 kilómetros menos 0 me da 80 kilómetros. 80 kilómetros. Dividido un segundo menos 0 me queda un segundo. 80 dividido 1, en número me queda 80. ¿Y qué unidades me queda? Kilómetros por segundo. En la jerga se dice kilómetros por segundo, pero ustedes están viendo que me queda kilómetros sobre segundos. Los corro más allá. ¿Está bien? Uno lo escribe así, pero también lo encuentra en los libros, 80
kilómetros barra segundo. Así, una barra oblicua. En realidad, esta barra oblicua es otra forma de escribirlo, pero en realidad se escribe así, 80 kilómetros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Estamos? Pero, usted me va a decir, profesor, pero también aparece así. Sí, es verdad. Uno aparece así, pero esta raya, como que está oblicua, está representando esta que está así, de esta manera horizontal. ¿Está bien? Vamos a analizar ahora qué es lo que pasa en el tramo 1-2, de 1-2. Vamos a analizar el tramo de 1-2. O sea que acá vamos a poner velocidad, velocidad que tiene que ver con el tramo 2 o 1-2. ¿Está bien? Entonces, si yo me inclino a utilizar esta fórmula nuevamente, ¿cuál va a ser en este caso entre 1 y 2? ¿Cuál va a ser mi X final? Ahora 160. 160, ¿verdad? Este punto. Entonces va a ser 160 kilómetros. Menos. Este punto ahora va a ser mi espacio inicial, o sea, mi X sub Y. ¿Cuánto es? 80. Entonces va a ser 80 kilómetros. Lo divido. Ahora, ¿quién va a ser mi tiempo inicial y mi tiempo final? Mi tiempo acá, yo cuando marqué me da un segundo. Ahora cuando hizo en el kilómetro 160, ¿cuánto tardó? Si hizo el doble de espacio, el doble de tiempo. O sea que acá tardó 2 segundos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser mi tiempo final? Mi tiempo final va a ser 2 segundos. 2 segundos. Menos. Le resto mi tiempo inicial en este tramo. Mi tiempo inicial es 1 segundo. ¿Está bien? Ahora fíjense, hago la resta. 160 menos 80 me queda 80 kilómetros. Resto los tiempos. 2 segundos menos 1 segundo me queda 1 segundo de vuelta. O sea que el resultado final nuevamente me queda 80 kilómetros sobre segundo. ¿Está bien? Vamos a analizar el tercer tramo. Vamos a poner acá el tercer tramo, o sea, el tramo del punto 2 al punto 3. Vamos a ver la velocidad. Velocidad 3. Espacio final menos espacio inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial, perdón. Venimos acá y encontramos que mi espacio final del tramo 2 o 3 es el punto 240. Entonces aquí voy a poner 240 kilómetros. ¿Y cuál va a ser mi punto, mi espacio inicial? Como estoy analizando este tramo, mi parámetro inicial, mi espacio inicial va a ser 160 ahora. Pongo 160 acá. Ahora les bajo la pantalla. Dividido. Mi tiempo inicial va a ser 2 segundos, porque acá cronometré 2 segundos. En el punto 3, ¿yo qué cronometré? Si lo tomo con respecto a este punto, recorrió, tardó 3 segundos. O sea que tengo 3 segundos acá. Entonces, este va a ser mi tiempo final, 3 segundos. Y mi tiempo inicial, 2 segundos. Vengo aquí abajo, así les muestro lo que estoy haciendo. 240 menos 160, 3 segundos menos 2 segundos, dijimos. Si resto 240 menos 160, me queda 80 kilómetros. Dividido 3 segundos menos 2 segundos, me queda 1 segundo. Resultado final, 80 kilómetros sobre segundo. Entonces, fíjense que, por lo que vimos acá, del tramo 0 a 1, la velocidad, 80 kilómetros por segundo. ¿Está bien? En el tramo 1-2, calculé la velocidad y me dio 80 kilómetros por segundo. Calculo de vuelta entre el tramo 2 y 3, y me da que la velocidad me termina quedando 80 kilómetros por segundo. Conclusión. Conclusión. ¿Está bien? En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. ¿Está bien?
¿Estamos? Entonces, vamos a poner acá. Perdonen por ahí. No quiero borrar este justamente me quedó acá. Entonces ponemos en MRU la velocidad es constante. ¿Sí? Esto que le escribo acá es muy importante, muy importante. Y ya lo vamos a ver por qué. Va a decir, profesor, ¿eso es importante? Sí, ¿por qué? Porque en un enunciado, cuando yo lea un enunciado que tenga un ejercicio, si el ejercicio, por ahí no me va a decir se desplaza en un movimiento rectilíneo uniforme. Claro, que fácil, ya me está diciendo qué tipo de movimiento y qué fórmula voy a utilizar para calcular lo que me pida. ¿Está bien? Porque hay diferencia con el otro tipo de movimiento que les presenté al principio de la clase. Entonces, pero si en el enunciado, obviamente, no me da alguna pista, tengo que tener algún tip que me esté diciendo a mí, está hablando de este tipo de movimiento, no del otro. Entonces, en el enunciado va a aparecer algo que te diga un vehículo que se desplaza a velocidad constante. Ya está, cuando te dice se desplaza a velocidad constante, es lo que estamos poniendo acá, de velocidad constante. ¿Y a qué tipo de movimiento estamos analizando? Movimiento rectilíneo uniforme. Listo, movimiento rectilíneo uniforme. Ya está. Ya sé el movimiento, ya me encajono ahí, el tipo de movimiento con que se desplaza el vehículo, y ya veo qué fórmulas voy a utilizar. Que esto se va, digamos, de alguna manera, se va a facilitar más. Ahora lo vamos a ver, esto después lo vamos a comprimir más. Pero a modo de poder analizar este tipo de movimiento, es necesario escribir el espacio en función de un punto final y un punto inicial, y en cuanto al tiempo, en un punto final y un tiempo inicial. ¿Está bien? Pero ya van a ver que es una formulita sola que se utiliza para este tipo de movimiento. ¿Estamos? Bueno, eso es importante, dato importantísimo. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. también se utiliza, digamos, en los vehículos, digamos, cuando uno va en ruta, lo que sería la velocidad crucero también. Claro, exacto. Sí, 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 tal Exactamente lo cual. mismo. Exacto, sí. ¿Está bien? Em, Otra cosita. Bueno, acuérdense, ese es el punto importantísimo. La velocidad es constante en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Entonces, esa es la pauta que al alumno le sirve para poder encajonarse y decir, bueno, en este utilizo esta fórmula, en otro tipo de movimiento utilizo más. En el otro tipo de movimiento que vamos a ver después, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya hay otros parámetros que juegan y ya aparecen como tres fórmulas. ¿Está bien? Entonces ya se complica un poquito. Pero en esta, mientras tengamos una solita, es esa y tenemos que saber hacer un par de despejes y ya está. ¿Está bien? Es mucho más fácil. Si nosotros hacemos una gráfica con respecto a esto, hacemos una gráfica, entonces voy a borrar acá. Voy a borrar este análisis que hicimos acá. Hacemos este análisis, hacemos de vuelta. Ahora, una gráfica, y acá les muestro la segunda gráfica que tiene que ver con este tipo de movimiento, y justo aprovecho lo que estamos viendo, que es velocidad. Ponemos la B corta, el símbolo de velocidad, y entre paréntesis vamos a poner la unidad. Ustedes fíjense que en el análisis que hicimos recién, ¿qué nos quedaba siempre? 80 kilómetros por segundo. Entonces la unidad va a ser kilómetros por segundo. Entonces la unidad que ponemos entre paréntesis va a ser kilómetros sobre segundo. Acuérdense que ponemos entre paréntesis la unidad. Y aquí abajo, ¿quién ponemos? El tiempo. ¿Está bien? Vamos a poner el tiempo. Y entre paréntesis vamos a poner la unidad que estamos viendo. Segundo. ¿Está bien? Entonces, vamos a representar de vuelta el espacio. Vamos a hacer un espacio que vamos a poner 1.
Este es nuestro punto de partida, o sea que acá un segundo, acá vamos a poner 2, y acá vamos a poner 3. Y acá, en cualquier punto, vamos a poner el 80. ¿Por qué ponemos, profesor, pone un solo punto? Justamente porque hace referencia a esto, fíjense. Cuando el vehículo tardó un segundo en desplazarse, ¿cuál fue su velocidad? De 80 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo lo grafico esto? En el punto 80, mando unos puntos, ¿sí? Paralelo al eje de las X, y con respecto al tiempo, desplazo puntos hacia arriba, paralelo al eje de la Y, hasta la intersección. ¿Está bien? Este punto me está indicando que el vehículo, al tardar un segundo, ¿sí? Un segundo, su velocidad era de 80 kilómetros por segundo. ¿Está bien? Cuando recorrió un segundo más, ¿cuál fue su velocidad? También fue de 80 kilómetros por segundo. O sea que prolongo este 80, 2 puntos, hasta esta segunda intersección. Y cuando hizo un segundo más, un tercer segundo más, ¿qué pasó con su velocidad? ¿Cuál fue? Lo que vimos recién por análisis, que recorrió 80 kilómetros por segundo. Entonces este 80 lo prolongo en el espacio y lo hago interceptar con este 3 que subo hacia arriba, o sea, me da este punto. Si yo agarro una regla y uno esos 3 puntos, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando una horizontal. Termino quedando una horizontal. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Que por más que pase el tiempo, por más que el tiempo yo quiera ver que este tipo de movimiento a los 4, a los 10, a los 20 segundos, siempre la velocidad va a ser una sola, 80 kilómetros por segundo, o sea, va a ser una misma velocidad, un mismo valor. ¿Está bien? Y es que justamente es lo que analíticamente vimos recién. Esta va a ser la gráfica, va a decir, va a ser una recta horizontal a una determinada altura con respecto al eje de las X, en este caso 80, porque nos dio 80 los valores que hicimos. ¿Está bien? Y me da esta altura. O sea que en el paso, en el transcurso del tiempo, la velocidad es constante. Es algo que recién llegamos a concluir. ¿Se entiende? Entonces esta es la segunda gráfica que tiene que ver con este tipo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Bien. Esto es velocidad. Es un cociente, dijimos que la diferencia de espacio y diferencia de tiempo. Eso tiene que ver con velocidad. Y ahora vamos a ver otra. Vamos a borrar esta parte. Les voy a presentar otra formulita que ustedes también habrán visto por ahí. Aceleración. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el concepto de aceleración. Aceleración se la simboliza con la letra A minúscula, y esto va a ser igual a un cociente donde en el numerador va a haber una resta. ¿Una resta de qué? En este caso va a ser velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Dividido ¿qué? Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Esa va a ser la presentación de la aceleración. Es un cociente entre algo que tiene que ver entre velocidades, parámetros de velocidades, dividido, ¿sí? Una relación entre tiempos. ¿Velocidad entre qué? Entre una velocidad final y una velocidad inicial que yo defina, y sobre qué? Sobre un tiempo final y un tiempo inicial que yo defino. ¿Está bien? Bárbaro. Acá tenemos la fórmula de aceleración. ¿Cómo se la simboliza? Con la letra A minúscula. Y esta va a ser la formulita. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo jueguito. Voy a borrar esta gráfica de acá. Voy a borrar esta gráfica de acá. Y vamos a tratar de hacer el mismo análisis que venimos haciendo justamente en este dibujo que está acá. ¿Está bien? Vamos a analizar la aceleración.
la aceleración y vamos a poner 1 acá. ¿Está bien? ¿Qué significa aceleración sub 1? Es la aceleración que yo voy a tratar de analizar aplicando esta fórmula, ¿sí? Digamos, en este espectro, entre 0 y este punto 1 que está acá. ¿Está bien? Si nosotros queremos aplicar esta fórmula, ¿sí? Vamos a poner velocidad final. Cuando llegamos a velocidad final acá, llegamos acá. Fíjense que recorrió 80 kilómetros, ¿sí? En este caso 80 kilómetros en un segundo, 80 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces acá la velocidad final va a ser 80 kilómetros sobre segundo. Menos la velocidad inicial. ¿Está bien? La velocidad inicial. Para eso, yo no puedo tomar acá, porque estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, una velocidad constante. Si estoy hablando de una velocidad constante, acá tengo que hacer una salvedad, que no puedo tomar como que el auto recién estaba parado y arrancó. ¿Se entiende? Porque ahí ya no es una velocidad constante. Porque si el auto recién arranca y después por allá, a los 10 metros, recién empieza a mantener una velocidad continua en el tiempo, ya no es un movimiento rectilíneo uniforme. Para, digamos, encajonar bien el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, tengo que contar que este vehículo ya viene con un desplazamiento, ¿sí? Viene con ya un desplazamiento, una cierta velocidad constante, y que acá, en este punto, lo tomé como 0. Digo, bueno, a partir de acá empiezo a cronometrar. ¿Está bien? Hago esa salvedad. ¿Para qué? Para lo siguiente. Porque cuando llego acá, en aceleración, en este punto, tardó un segundo. Bien. Es 80 kilómetros por segundo. Bien. Pero acá, cuando pasó acá, si yo lo tomo como velocidad inicial, y estamos hablando de que la velocidad es constante en el tiempo, ¿está bien? Por más que este sea el tiempo 0 segundos, o a partir de acá lo quise yo tener como parámetro de referencia, también se está desplazando a esa velocidad, a 80 kilómetros por segundo. Yo lo tomé acá como parámetro 0, porque de acá lo empecé a contabilizar yo el dibujo. Pero si yo puedo tomar de este punto, el auto ya viene con una cierta velocidad, y yo lo tomé acá como punto 0, pero si vino de acá, acá por más que sea, yo lo haya cronometrado como tiempo 0, ya hubo otro desplazamiento, si lo quiero contabilizar atrás, vino con otra distancia, ¿está bien? También de 80 kilómetros, imagínense. Entonces, ¿a qué voy? Que en velocidad inicial, también, si digo que la velocidad en cada punto del tiempo es la misma, porque es constante, es lo que estamos analizando, también debe ir acá 80 kilómetros sobre segundo. ¿Está bien? Por más que ahora, el tiempo final, sí, cronómetro acá me queda un segundo, menos, y acá lo quiero tomar como tiempo 0, de repente. ¿Está bien? Por más que yo digo, bueno, de acá empiezo a cronometrar. Pero el tiempo ya viene con una velocidad constante acá, en cada punto, dijimos en el tiempo. ¿No hicimos una gráfica recién de eso? Que por más que pase en el tiempo, se desplace en el tiempo, la velocidad es constante. Entonces, acá yo lo puedo tomar como tiempo 0, como 0 segundos acá. Pero en este punto la velocidad con que viene desplazándose es de 80 kilómetros por segundo. Hizo otros 80 kilómetros más allá que tardó un segundo, porque de acá empiezo a contabilizar. Pero vine acá y yo canalicé que la velocidad era 80 kilómetros por segundo. Entonces, cuando yo hago esta cuentita acá, fíjense que en el numerador me queda 80 kilómetros por segundo menos 80 kilómetros por segundo, o sea, me queda 0. Dividido 1 segundo menos 0 segundos, abajo me queda 1 segundo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa en este punto? 0 dividido cualquier número, ¿sí? Me va a dar siempre 0. ¿Qué me está diciendo? Que la aceleración en este tramo es de 0. ¿Está bien? Vamos a hacer de vuelta ahora el análisis, la aceleración en 2. ¿Qué me está diciendo esta aceleración 2?
es la aceleración que va a tener en cuenta, que voy a calcular entre el punto 1 y el punto 2, en este tramo. ¿Está bien? Sigo con lo mismo, hago el mismo análisis. Acá tengo que tomar velocidad final. Yo para la velocidad final me fijo acá. Sí. Ah, Se está tarda. ya por cortar, profesor. ¿Cómo? ¿Me escucha? Que se está por cortar. Ah, Entramos de nuevo. sí, sí. Hacemos acá, paramos, bajamos la grabación y hacemos la misma Profe, técnica. Sí. aprovecho para decirle, por favor, que no me mandó la clave de Classroom por mail. Yo todavía no la tengo. Quería saber si podría, por favor, después mandarme. La clave de. Para subirte, vos decías al Zoom o al Classroom. No, el Classroom. Bueno. Después ahora yo Disculpe. te la paso o los chicos que te la pueden pasar. O Está si no, bien, mandame un gracias. mail y yo te lo paso. Ok, listo. Estamos Dale, así. dale, hacemos Gracias. eso. Listo, somos 19, pero no perdás nadie más. Vamos, hacemos eso.